días a todos, bienvenidos a su clase número 2, donde vamos a hablar de técnicas de dibujo natural y proporciones del cuerpo humano. Recuerden que esta es una clase, no un video para pasar el tiempo. Por lo tanto, cuaderno y lápiz en mano. Dibujar es necesario para convertirse en un artista. Con nuestros dibujos hacemos que otras personas puedan ver a través de nuestros ojos lo que nosotros estamos haciendo. El dibujo puede servir para muchas cosas, como para crear un videojuego, un storyboard o un cuento. El dibujo natural, que es el que vamos a hablar acá, mantiene suelto y fresco y precisos nuestros trazos, nuestros dibujos y nuestras acciones. Genas, artista de storyboard que trabaja para Disney desde 1995, plantea lo siguiente: copiar la imagen exterior es no crear de adentro hacia afuera. El dibujo natural conecta con la física real del movimiento en lugar de física de fantasía. La física del movimiento es tangible y confiable. Acá nos habla de la observación. Cuando yo veo y dibujo lo que veo, es más tangible, es más realista a que yo me invente desde adentro cómo es que algo se mueve, sin tener claro el concepto de una gravedad o un estilo. Entonces, ¿cuál es el secreto para dibujar de forma realista? La observación. Cuando observas y analizas la anatomía, la estructura, la ropa, el paisaje, los árboles, la corteza, tú sos capaz de dar una intención narrativa y visual real. Cuando nos trasladamos todo este dibujo a lo que es el área digital, ustedes podrán ser muy buenos utilizando los diferentes software que existen, es decir, Illustrator, Photoshop, InDesign y todos los demás. Pero si no entienden el concepto de una figura básica, correctamente construida, sus habilidades podrían ser nulas. Es como decir, con el área digital, que podrán ser muy buenos tus crayones, pero si no observas, no podrás dibujar de forma adecuada. El escritor alemán Goethe decía: aquello que no he dibujado, no lo he visto. El dibujar más allá del acto de ver requiere la acción de inteligencia y ves una forma de conocimiento. Algo que Miguel Ángel Buonarroti expresó con una frase que decía: se dibuja con el cerebro, no con las manos. Hablemos del dibujo académico. El dibujo académico inició en las academias de arte en Florencia, en Roma, aproximados en los años 1577. La estructura de enseñanza de estas academias se extendió por Francia en 1752 y fundó lo que conocemos como Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. El dibujo de esta estatua tiene notables ventajas. Por el lado 1, el análisis de los modelos clásicos de belleza de sus formas y proporciones. Por otro lado, es un acercamiento al estudio anatómico de la figura humana. Acá podemos analizar las diferentes proporciones entre ancho de hombros, ancho de cinturas, los músculos, los huesos y las diferentes flexiones de las poses que haga un modelo. El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci fue uno de los estudios de los cánones que existían. Lo que es, en este caso, un canon es algo establecido como una belleza. Él decía que cierta cantidad de medidas, como lo son los dedos, la palma y el codo que el hombre tiene, podrían transformarse en proporciones para dibujar el hombre perfecto. Acá también nos habla de su teoría con respecto a que si tú separas las piernas lo suficiente como para que tu altura disminuya un cuarto, y extiendes los dedos hacia arriba y generas un cuadro y un círculo, el centro del cuadro y el centro del círculo quedan justamente en tu ombligo. Esto haciendo a la idea de que en aquel entonces el hombre era el centro del universo. Ahora hablemos más del canon y la figura humana.
En el pensamiento y el arte griego está muy presente el interés de lo que es el ideal, la perfección y la belleza. Su cultura antropocéntrica, y para aquellos la representación de la figura humana debía seguir ciertas normas de proporción y armonía. A esto pues le pusieron belleza. El interés de establecer reglas matemáticas en las relaciones entre diferentes partes del cuerpo humano es un conjunto de proporciones ideales y se les llama canon. Canon. Acá vamos a ver el canon en la figura humana. En el diseño gráfico nosotros manejamos cánones diferentes para diferentes cosas, como por ejemplo el canon editorial, donde manejamos el canon invertido, el canon de diagonales y el canon Van der Graaf. Entonces, durante toda nuestra carrera vamos a hablar de diferentes cánones. ¿Sí? Entonces, el canon ya sabemos que son diferentes medidas, reglas y proporciones ideales con las cuales podemos trabajar uno o diferentes artes. La unidad de medida de referencia, en este caso que estamos hablando del canon de la figura humana, es la cabeza. Vamos a hablar de tres diferentes cánones. El primero es el de Policleto, que estableció el canon de 7 cabezas como modelo de un cuerpo perfecto. Más tarde, Lisipo hizo un estudio y creó otro canon más esbelto que el anterior, aumentándole a 7 cabezas y media. También vamos a ver que hay un canon de 8 cabezas o 8 cabezas y media, y este canon era utilizado para representar héroes o ángeles. Acá, del lado izquierdo, podemos ver el canon de Policleto. Este es el Deriforo, que es una copia del Museo Arqueológico de Atenas. Entonces acá podemos ver la altura de la proporción de 7 cabezas. Si se dan cuenta, el tronco es más corto, las piernas son más cortas, aún guarda proporción. La proporción, obviamente, del canon de Policleto. El canon de Lisipo, que es hasta el momento está vigente. Esta escultura que pueden ver acá del lado derecho es el Apoxíomeno, copia del Museo del Vaticano. Tiene una altura, como pueden ver, de 7 cabezas y media. Ahora, si lo comparamos, son básicamente de la misma altura. ¿Sí? En este caso, la altura no cambiaría. Lo que cambia es la proporción que hay entre cada uno de los elementos del cuerpo. Como por ejemplo, veamos que la cabeza número 6 está ubicada justo un poco arriba de la rodilla y un poco abajo de la rodilla en lo que es el canon Lisipo, y en el canon de Policleto está ubicado la cabeza 6 justo debajo de la rodilla. Esto le da al canon de Lisipo como una vista de una persona mucho más alta. Ahora aquí está el canon de Apolo, de Belvedere, de Leócares. Es el canon de 8 cabezas y media que les había comentado, donde termina una proporción más propia a los héroes semidioses que de gente normal. Es una persona que, a pesar de ser de la misma altura, parece ser por proporciones que es mucho más alto. Si se dan cuenta, la cabeza número 6 del canon está justo sobre la rodilla, no como la de Lisipo, que estaba en medio de la rodilla, y la de Policleto, que estaba debajo de la rodilla. Quiero recordarte en este momento que la práctica es la única manera de mejorar. Ahora veamos, las proporciones varían según las edades. Si estamos hablando que el canon más utilizado va a ser el canon de Lisipo, que nos habla de 7 cabezas y media, pero pues para no dejarla a medias, nos vamos a ir a que sean 8 cabezas.
Este es el canon que más ustedes van a ver cuando estén investigando o investiguen pues por cuenta propia lo que son las proporciones para dibujo. Entonces vamos a ver que van a ser 8 cabezas el ideal de canon. Acá tenemos un ejemplo con un hombre de 25, un chico de 12, un chico de 6, un chico de 5 y un chico de recién nacido, que en este caso sería una altura de 4 cabezas. Ustedes se han dado cuenta de estos dibujos que ahora se hacen, a los que se les llaman chivis. Parecen ser como que más niños, más bebés, pero en cuerpo de adulto. Entonces, ustedes pueden jugar con estas proporciones para cuando hablamos de personajes, más a futuro nos va a servir esta información, es que si ven los chivis que ven ahora, más o menos tienen una altura de 3 a 4 cabezas, porque representan como que a un recién nacido, alguien muy pequeño, pero todo su piel, sus hábitos y sus ojos, etcétera, son como de alguien adulto. Entonces, ellos juegan con estas proporciones para crearnos un sentimiento diferente. Hablemos un poquito de estos estereotipos. El estereotipo es una imagen trillada, algo que pues supuestamente es un grupo de gente que comparte ciertos detalles, características, y cuando se concreta es porque es aceptada por la mayoría como un patrón o modelo a seguir. Yo coloqué una imagen de ejemplo y vamos a hablar un poquito de aquellas personas que usan lentes, pues nosotros con un estereotipo de que ahí son inteligentes. A los que usan gorra hacia atrás tenemos el estereotipo de que son atrevidos, molestones o siempre se meten en problemas. Y a los chicos que juegan baloncesto, pues, o básquetbol, y nosotros en la cabeza pensamos pues que son de piel oscura porque ellos son los mejores en eso. Entonces, estas pequeñas características que describen a un grupo o nosotros encajamos a un grupo dentro de esto, les llamamos estereotipos. Los estereotipos son diferentes a los somatipos. Los somatipos son los tipos de cuerpo. Estas se confunden mucho con los estereotipos, como les digo, porque los estereotipos son características que ciertas personas tienen y las agrupamos, y los somatipos ya son grupos que están definidos dependiendo del tipo de cuerpo que la persona tenga. William Herbert Sheldon, para los que ven The Big Bang Theory, Sheldon les va a sonar muy, muy parecido. Él fue un psicólogo que hizo una serie de estudios sobre la teoría de la constitución física de los hombres y los dividió en 3 categorías. Según Sheldon, cada una de las categorías tenía unas características psicológicas diferentes. Estas conocidas como modelos biotipológicos, llamados también, como les digo, somatipos, se han utilizado en los campos de la antropología, el deporte, la psicología y la criminología. Al haber realizado sus estudios con una muestra muy pequeña, porque solo les tomó con 33 personas, esta se contradice con otras teorías que hay, pero básicamente están aceptadas estos 3 tipos, y cuando ustedes vean personajes o si ustedes observan adecuadamente a las personas que nos rodean, se van a dar cuenta que caben en estos 3 tipos de cuerpo. Vamos a verlos un poquito más a detalle. Tengo el ectomorfo, el mesomorfo y el endomorfo. El ectomorfo es delgado con extremidades largas y bajo peso. También, a diferencia del endomorfo, que está hasta el otro lado, suele tener un metabolismo acelerado. Esto quiere decir que come y no engorda. No van a ganar músculo con facilidad, si bien pueden hacer diversos tipos de ejercicio para estar más fuertes. Tienen un aspecto frágil y hombros más bien pequeños. La apariencia del cuerpo es como enclenque, como decía nuestra abuelita, ¿no? ¡Ay, vos enclenque! Va, pues algo así, súper delgado. Es una apariencia joven, ligeramente musculado y hombros ligeramente inclinados hacia adelante. Su relación con los temperamentos quiere decir que es muy inteligente, cerebrotónico, sensible, introvertido, tímido. Prefiere la intimidad de la gente. A menudo se inhibe, se encierra.
Si se dan cuenta, estos tipos de los somatipos que estamos viendo acá, no todos caben dentro del canon de belleza que ya habíamos hablado de lo que es Lisipo y Policleto. Estos porque son adaptables a las proporciones según la soma. Entonces, no quiero que lo vean como puntos aparte, sino como, no quiero que lo vieran como formas independientes, es decir, los somatipos son una cosa, los cánones son otra cosa, sino que lo vean como un todo. Todo lo aprendido de los cánones son aplicados a los soma. Los mesomorfos, que es el siguiente, a simple vista tienen más pectorales, ¿no? Son más musculosos. El cuerpo no es tan grueso, pero se ven fuertes. Corresponde a un híbrido entre el endomorfo y el ectomorfo, o sea, los dos de los extremos. Suele ganar musculatura y fuerza con bastante facilidad. Presenta un aspecto atlético, buena postura y se relaciona con el temperamento somatotónico, es decir, valientes, enérgicos, activos, de riesgos, dinámicos, energéticos, agresivos y dispuestos a tomar riesgos. Los endomorfos normalmente son bastante gruesos, con tendencia a sobrepeso y a acumular grasa. Tienen un temperamento visceroctónico, con la búsqueda de la comodidad, el lujo, el placer de comer. Ellos son tolerantes, alegres y extrovertidos. Por eso es que dicen que los gorditos son alegres y son felices, que pues si tú estás con un gordito, pues te da la felicidad, porque como eso no viene de algo que digan las abuelas, sino de un estudio que ya se ha hecho de que la anatomía refleja y ayuda mucho a lo que es nuestra personalidad y el estado de ánimo. Me pasé. Aquí. Entonces, seguimos hablando de proporciones y de cánones. Y existe una llamada el drop. De esta del drop yo la verdad es que desconozco mucho porque está mucho basado con el diseño de modas. Entonces, si a alguien pues le interesa esa área del diseño, pues investigar el drop le ayudaría mucho. El drop es una variable paralela de las escalas de talla. Igual nos sintetiza en 3 tipos. Ya recuerdan que pues si ustedes cuando compran ropa la compran en talla S, M, L, ¿no? Que son los 3 básicos y pues en base a ello ellos tienen variaciones. No todos los individuos son iguales y hay grupos que refieren de las medidas de canon y otras proporciones. Los grupos llamados de conformación que podemos englobarlos en 5. La conformación junior, la atlética, la normal, la robusta y la obesa. Estas medidas les sirven mucho a las personas que diseñan ropa, ya que con ellas miden las tallas. Entonces, ojo, pues diseño de modas a eso se va. Vamos a ver un poquito el drop. El drop nos habla del crecimiento y de cómo cubrir un cuerpo. Vimos acá la conformación del junior, la conformación atlética, la conformación normal, la robusta y la obesa. Esto hablando de que también la clasifica por edades. Abajo ustedes pues pueden ver unas cosas que dice drop de -7 a -10, drop de -8 a -7 y de -4 a +4. O sea, estas medidas abajo que están, que lo que se habla del drop, es de los que yo les digo que yo desconozco un poco porque no estoy orientada a lo que es el diseño de modas. Pero es una forma en la que ellos van midiendo la diferencia entre cintura, hombros y piernas basados, como ya hablamos, en el canon ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Les mentiría que sé cómo se hace porque pues, eso sí no lo conozco yo. Para que ustedes estudien más respecto a lo que es la anatomía dibujada, les voy a subir un libro al Classroom, el libro de Ariel Olivetti, que nos habla de la anatomía dibujada. Aquí nos va a detallar cómo son los músculos, cómo se estiran, cómo se encogen, cómo reaccionan a ciertos movimientos. Incluso ya trae unas figuras como monigotes. Los monigotes son estas figuras humanas de circulitos y palitos con respecto a diferentes movimientos.
en esto me quiero detener un poco porque quiero aconsejarles ciertas cosas. Al dibujar o pintar, no importa la técnica que estemos usando, tomemos en cuenta lo siguiente. 1. Dibuja lo que ves. Importantísimo estar observando ya sea tu modelo o tu fotografía constantemente. Esto era algo que yo le recalcaba mucho en clase. No te inventes lo que no hay. Trata de observar desde un punto fijo. No te inventes sombras, no te inventes luces y mucho menos te inventes objetos. Se nota, chicos, cuando los objetos son imaginarios, porque las sombras no concuerdan con los volúmenes y no concuerda con la proporción y el punto de fuga. Tenemos que tener mucho cuidado. Si no podemos dibujar bien algo que está allí y estoy viendo, mucho menos voy a poder dibujar algo que no veo. Nunca tires a la basura los intentos que vayas haciendo. Nunca lo hagas, porque después de un tiempo tú vas a poder comparar cómo iniciaste a cómo vas tus avances ahora. Todas esas pruebas que a veces hacemos o ahorita que van a empezar a dibujar con crayón se van a dar cuenta que arruinaron el trabajo por X o Y razón, les cayó agua o pintaron mal un color o la proporción no les quedó bien y lo que hacen es enojarse, arrugarlo y tirarlo. No lo hagan, guárdenlo, engrápenmelos al final del trabajo para que yo pueda ver y ustedes al final puedan ver su progreso. No se sientan mal de los intentos que hicieron, porque eso es importante, como les digo, para ver qué tanto han avanzado. Si no eres muy bueno sombreando, practica dibujando un círculo y haciéndolo más claro, más oscuro. Los ejercicios que yo les he dejado de degradado es justamente eso, para que ustedes vayan practicando, para que vayan conociendo sus instrumentos, sus lápices, su papel, su borrador. Yo necesito que ustedes se hagan suyos esos instrumentos. La mayoría de artistas firman sus obras. Háganlo ustedes también. Pónganme una firmita, pónganme una fecha. Ojo, esto no sustituye su cajetín. Hágame un cajetín donde vaya su nombre, por favor, porque si no, yo no voy a saber de quién es el trabajo. No olviden lo que aprendieron en clase. Parece que se fueron a casa. Yo revisé varios de sus trabajos y parece que se fueron a su casa. Y se les olvidó todo lo que aprendimos en clase. Porque la mayoría de dibujos que eran realistas de los bodegones que dejamos parecían de los primeros dibujos que hicieron cuando llegaron. Y ojo, que yo vi los últimos dibujos que hicieron y ustedes se fueron con un nivel mucho mejor. Elijan una posición cómoda. Primero, coloca tus elementos. Primer paso, coloquen sus elementos. Luego, elijan una posición cómoda. Traten de no estar cambiando de lugar. Por favor, esto incluye no agacharse, levantar la cabeza, agachar la cabeza. Recuerden que cuando ustedes hacen eso, el modelo cambia. Se ven otras sombras, se ven otras luces, se ven otros objetos y eso los confunde cuando están dibujando. Con un lápiz suave, primero encajen las figuras básicas de sus elementos. Luego repasen contornos sin marcar muy duro el papel, porque estos contornos pueden ser visibles o no visibles con lo que son las luces y las sombras. Y hasta por último, chicos, apliquen sombras. No apliquen las sombras desde el inicio porque después resulta que no encajaron bien y echan a perder su trabajo. Hablando ya más específico de la técnica crayón madera, dejar los brillos y espacios reservados en blanco. No pinten donde van colores muy claros, no pinten de otros colores, porque borrar es imposible. No se desesperen. La técnica de crayón necesita mucha paciencia, ya que es capa sobre capa. Las sombras las pueden aplicar usando colores complementarios al círculo cromático. No solo existe el negro. Es decir, si quiero oscurecer una figura que es de color naranja, yo voy a utilizar color cian para hacer sombras, porque está al contrario al círculo cromático. Si yo quiero oscurecer, digamos, un banano que es amarillo, y yo quiero hacerle sombras, oscurecer ciertas áreas, no voy a usar negro, voy a usar un morado, porque es el complementario, el contrario del círculo cromático.
Ojo, chicos, no solo existe el negro, ¿sí? Y hasta allí quedamos. Fue todo un gusto explicarle estos pequeños tips y estas pequeñas técnicas. Y esto es un inicio de cómo vamos a manejar un poco la psicología y los estereotipos para más adelante en nuestros diseños y dibujos. Los veo, chicos, pronto en clase virtual. Bye.